Hey, ¿qué más pues? Bienvenido a este podcast, las cosas que no importan del grupo Etéreo, en este capítulo 1, Panamericano, aquí con Santi para hablar de lo sucedido con los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, que bueno, Colombia era sede y nos quedamos nuevamente sin un gran evento deportivo para el país. Hola David, preocupante eso, doloroso para el sector deportivo. Yo creo que es importante empezar desde el inicio. Todo comienza en 2021, el 30 de abril, cuando la Asamblea, por unanimidad, por primera vez, elige a Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Esta elección, yo quiero decirlo, no fue por una voluntad política, no fue en cabeza de dirigentes, en cabeza de personajes deportivos. De pronto tuvieron incidencia, pero lo que más influyó fue la realización de los Juegos Panamericanos juveniles, los Juegos nacionales, todos estos eventos que viene realizando Colombia, como en Cali, en Barranquilla, y que le han dado ese nombre, ese lugar a Colombia en el deporte. Que esos eventos hay que seguirlos haciendo, hay que demostrar. Tristemente esta vez vamos a hablar de que no fue así. Tenemos escenarios muy buenos, otros por mejorar. Sabemos que los estadios de fútbol fueron modificados en el 2011 para el Mundial Sub-20, pero yo creo que 2011, 2024 hay cosas por mejorar porque algunos los dejaron caer, ¿cierto? Pero somos abogados, hablemos de lo legal. Se tuvo que haber hecho un contrato. Entonces, como les dije, el 30 de abril se escogió a Barranquilla como sede, en cabeza del ministro Ernesto Lucena, primer ministro del deporte, el gobierno Duque. Se firma un contrato el 31 de mayo de 2021, se firma, donde quedan estipuladas dos obligaciones básicas. La primera es crear un comité organizador y la segunda es hacer los pagos. Con algo raro ahí que vos vas a poder hablarlo un poquito más amplio, pero esas fueron las dos obligaciones que quedaron en este contrato. Importante señalar, Santi, que vos lo dijiste, pero tenemos que enfatizar en ello, era la primera vez que la entidad de Panam Sport escogía a la ciudad. Ellos normalmente escogen un país y el país, a partir de las disposiciones, de la disponibilidad de escenarios, dice, bueno, hagámoslo en estas ciudades, pero en esta ocasión ellos dijeron, vamos a reconocerle a Barranquilla lo que ha hecho. Entonces, eso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. Y claro, lo del contrato, pues estamos hablando de unas cerca de 125 páginas aproximadamente, donde la verdad es que faltan claridades. Y estamos hablando de Ernesto Lucena, primer ministro de Deporte. Antes teníamos, era Coldeportes, una institución. Ya cuando somos ministerio tenemos otros alcances, un mayor presupuesto, otras obligaciones también desde el Estado. Pero Ernesto Lucena es abogado. Y todo el comité que está alrededor de esa negociación no se dieron cuenta de que no habían claridades en cuanto a las entidades, en cuanto a los pagos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado colombiano con Panama Sport. Es decir, Colombia tenía que pagar unos costos, que es, digamos, el motivo por el cual Panama Sport decide retirar la sede de Barranquilla. Se debía crear un comité organizador. Eso estaba en ese contrato del 31 de mayo. A día de hoy, con la carta que envía Panam Sport al presidente Petro, directamente se la envía al presidente, ya no es al ministerio, ni al comité olímpico, ni a los negociadores, no, es al presidente directamente. Le dice, venga, es que ustedes no pagan y nunca hicieron el comité. Vamos a ver en el desarrollo de este podcast que es una de las grandes problemáticas para que al final nos retiren la sede de los Juegos Panamericanos. Pero como me dice que no había claridad, y yo dije que en el contrato habían quedado dos cosas: un comité organizador y hacer los pagos. Me dice que habían 125 páginas aproximadamente, y entonces ¿quién iba a pagar? El Estado, Colombia. Claro, lo que pasa ahí, Santi, es que aparecen como partes contractuales por el lado de Colombia, la Alcaldía de Barranquilla, Departamento del Atlántico, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico también participa de eso. Porque claro, tú lo decías, es el segundo evento más importante, porque el más importante son los Juegos Olímpicos. Entonces se habla de que el Estado se obliga, de que estas personas se obligan, pero no especifica quién debe de pagar la obligación. Habla de páguese, habla de organícese y habla de una tercera persona, y es un comité que se tiene que crear. Claro, el comité. Pero no existe. Es decir, el contrato que se firma el 31 de mayo le otorga obligaciones a un comité que no existe. Y eso es muy importante mencionarlo, porque en un contrato, para yo poderle exigir al otro, las obligaciones tienen que ser claras, expresas y exigibles. Que digamos, por eso hoy todo el mundo se echa la pelota. De fue la culpa de X, fue la culpa de Y, fue la culpa de Z. Estamos hablando del 2021 en el gobierno que presidía Iván Duque, cuyo primer ministro fue Ernesto Lucena, quien es abogado y participa en las negociaciones. Y además debe haber un comité asesor. O sea, no debe ser el único abogado, pues obviamente el ministro también debe tener sus asesores y todo. Pero entonces,
Eso es culpa de Lucena. Lucena fue el ministro del gobierno de Iván Duque. Mira, lo de Ernesto fue muy paradójico. Digamos que a él lo podemos lavar las manos un poco, si se permite, porque es que se firma el 31 de mayo el contrato y él termina de ser ministro el 14 de julio. Ahora, en esos cerca de 2 meses, 1 mes y medio, tampoco es que se hayan adelantado muchas de las obligaciones que se debería de cumplir. Porque el 14 de julio asume Guillermo Herrera como ministro del Deporte y en el mes de agosto, es decir, ahora sí casi 3 meses después de la firma del contrato, él dice, no, vamos a realizar un convenio interadministrativo para crear esa figura autónoma, esa persona jurídica encargada de organizar los Juegos Olímpicos. Espérate, ahí me queda una duda, porque yo fui el que dije, lo admito, el 31, cuando firman el contrato, hay una orden de crear un comité. Entonces, para que este nuevo ministro, Herrera, hace un convenio interadministrativo, si ya había una orden de realizarlo, ¿cuál fue el objeto de hacer un convenio interadministrativo? O sea, ¿qué necesidad, digámoslo así? Mira, el convenio interadministrativo yo lo veo desde 2 formas, desde 2 momentos. Un primer momento económico, donde hay que buscar unos recursos, entonces hagamos el convenio entre Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico y Ministerio del Deporte para gestionar los recursos, pero especialmente para crear la figura, estamos hablando de agosto, 3 meses después, para crear la figura jurídica, esa persona autónoma que debería de organizar los Juegos, que tenía obligaciones contractuales. Es decir, 3 meses después se va a crear esa persona. ¿Y por qué se hace? Por medio de un acuerdo interadministrativo. Que recordemos que al año siguiente, 2022, teníamos elecciones nacionales. Entonces el país entra en un periodo que se llama Ley de Garantías, por la cual no se puede contratar, y en ese orden de ideas, ese convenio interadministrativo, lo que quería buscar es que las decisiones que se tomasen por parte de este comité organizador de los Juegos Panamericanos no tuviesen que pasar por el Congreso de la República. Grave. A mí hay algo que me queda duda y algo que, porque es que, a ver, estamos en Colombia y esos años fueron tensionantes y muchos lo recuerdan para nosotros. 2021 comienza estas campañas presidenciales, va a haber un tránsito de gobierno. 2021 en 2022 son las elecciones que vimos que existía un estallido social, el deporte social, que es otra conversación que vamos a dar, pero eso se los vamos a dejar ahí pendientes. Esa transición de gobierno, ¿qué incidencia va a tener dentro de designación como Barranquilla y su posterior retiro de la realización de los Juegos? Algo muy interesante y un poco absurdo. ¿Cuándo se firmó el contrato? El 31 de mayo de 2021. Y la primera obligación de pago era el 30 de julio del 2022. Y Petro asume el 7 de agosto de 2027, o sea, obligación de gobierno Duque. De gobierno Duque. Que Guillermo Herrera aduce que no se pagó el 30 de julio del 2022 porque supuestamente ya estaba entregando cartera al gobierno siguiente. Lo que pasa es que la obligación la tenía Colombia desde el 31 de mayo del 2021. Es decir, 1 año y 2 meses antes estaba esa obligación. La obligación existía mucho antes y ya el presupuesto debería de estar destinado, debería de estar priorizado para poderlo pagar a Panam Sports. Ahí me parece muy bacano porque venga, la obligación no era del presidente Duque, de sus 2 ministros que nos hablaste, hoy de Gustavo Petro. La obligación era del gobierno de Colombia. O sea, si yo me vuelvo presidente mañana, tendría esa misma obligación. La obligación era del gobierno. Ahora, en ese tránsito al sector deportivo nos emocionamos. Yo tengo que confesar, me puse muy contento, muy alegre como activo en el sector deportivo, desde lo jurídico, desde lo potencial y más que todo del amor, ¿cierto?, al deporte, cuando se anuncia que la encargada del empalme va a ser Marisabel Urrutia, primer medallista olímpica colombiana. Posterior se anuncia que va a ser la nueva ministra del deporte. Creo que para la mayoría, pues no puedo decir todos, pero para la mayoría del sector deportivo eso fue hermoso, tener una deportista como nuestra primera ministra. Resulta que Panam Sport dice que el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2022 envía una comunicación al Ministerio del Deporte, que era el encargado, englobemos, Gobierno de Colombia, en el que solicita el pago de la obligación que ahora nos dijiste, el 30 de julio. Duque, Petro, empezamos en esto ágido, pero los panamericanos ¿dónde quedan? ¿Cierto? Tristemente, nuestra ministra, que dije, me puse muy contento cuando la nombraron, no da ningún tipo de respuesta. Esa respuesta nunca se dio. Nunca se dio. Vimos que con la ministra la relegaron, pasaron cosas, no sé si de pronto sabes algo más, entra una nueva ministra, pasa de todo, pero fue muy triste el paso de María Isabel por el ministerio. El recorrido de María Isabel Urrutia por el Ministerio de Deporte fue desastroso. Nos dejó varias incógnitas del sector, porque todos, y sé que la mayoría, celebramos cuando a Urrutia la nombraron ministro. Santi, yo te voy a decir algo. Para Urrutia
el deporte no importa. Campeona olímpica en pesas en Sydney 2000 de los Juegos Olímpicos. Tiene la posibilidad de llevar a cabo la organización de los Juegos Panamericanos 2027. Lo hemos mencionado muchas veces y lo vamos a mencionar las veces que sean necesarias. Los segundos juegos más importantes que pueda realizar el país. Y ella, desde el empalme, no estaba interesada. Ella decía que era pagar mucha plata para las necesidades del país. Decía que la negociación la tenía que haber hecho el gobierno Petro, no el gobierno Duque, que eso era mucha plata, que había que invertir en temas sociales, que había que invertir en posconflicto, que había que invertir en la paz total del gobierno del cambio de Gustavo Petro. Ella estaba totalmente en contra de los Juegos Panamericanos. Espérate. Ella era la encargada del empalme, se tuvo que haber dado cuenta de esto, de lo de los Panamericanos. No solamente pues, por ser la encargada, sino por ser una deportista. Yo creo que todos los que estamos en el sector sabíamos de los Juegos, ¿cierto? Teníamos esa injerencia. Pero usted me está diciendo que ella dijo que era mucha plata. O sea que a Marisabel, una medallista olímpica, que sabe las dificultades de un deportista en Colombia, le parece muy caro pagar 8 millones para realizar los Juegos. O más, porque no faltan los gastos que van subiendo. O sea que a nuestra medallista olímpica no le importó el deporte, sino la plata. Claro, para ella habían otras necesidades sociales y era comprometer vigencias futuras del ministerio en algo que no se iba a ejecutar en el gobierno de Petro, sino que al gobierno que le siguiese, porque son los Juegos del 2027. Sí, le toca al otro gobierno. Y es más, hay una nula comunicación, porque Astrid Viviana asume el 7 de marzo del 2023 como ministra, reemplazando a Urrutia, y Astrid Viviana manifiesta que las relaciones con Panam Sport están totalmente rotas, que no había ningún tipo de comunicación con ellos. No, y ¿sabes qué, huevón? Ahorita te dije que en octubre y septiembre del 22, Cabeza de Urrutia no se respondió unas comunicaciones. Es algo totalmente preocupante, no por el... Bueno, es un tema de responsabilidad y de ética. Si yo a vos te debo y no te voy a pagar, te aviso. Ya tú nos muestras a la última ministra, está ahí, pues hasta la grabación de ese podcast está, puede que ahorita la releguen. El 30 de agosto de 2023, hace unos pocos meses, Panasport otorga 60 días para el cumplimiento de la obligación. O sea, nos dieron una prórroga. Acuérdense, la primera, estoy hablando del 30 de 2022. Ya Panams, una organización de tipo pues, panamericano, casi que continental, o sea, de una gran importancia. No estamos contratando con la corporación de la esquina, con la tienda de Don Jorge. No, es Panam Sport. Les da la posibilidad de una prórroga de 60 días para el cumplimiento de los juegos. Haciendo cuentas, sería, no sé, octubre, más o menos. Panam Sports le da a Colombia, porque literalmente es un ultimátum: o ustedes me pagan o yo retiro la sede. Esos 60 días se cumplían el 30 de octubre. Pero mira aquí lo paradójico. Todo es un tema de voluntad política. Aquí lo tenemos que decir, salimos un poco de lo jurídico y tenemos que hablar de lo político que permea cada una de las acciones de nuestro día a día, ¿cierto? Y es que sencillamente no se pretendían realizar los juegos. ¿Cómo es posible de que dieron hasta el 30 de octubre del 2023 en esos 60 días para que se cumpliera esa obligación? Y el 25 de octubre, faltando 5 días para esa prórroga, la ministra Astrid Viviana propone unos plazos diferentes: pagar el 30 de diciembre del 2023 y posteriormente el 30 de enero del 2024. Pero eso por ejemplo, para un banco, eso demostraría intención de pago. Es como decirte, listo, no, quiero pagar, pero te pago mitad y mitad. Puede ser peor aún, y es peor aún. La Biblia dice, cosas peores vendrán. En diciembre, Astrid Viviana afirma que se comunicó con Panam Sport a decirles que no es posible pagar el 30 de diciembre. O sea, el gobierno nacional, el Estado colombiano, propone pagar una fecha, pero él mismo la incumple. ¿Por qué? Por cartera no podía pagar en diciembre. La pregunta es, si yo Colombia le digo que me den hasta el 30 de diciembre, ¿cómo yo Colombia vuelvo a decir que no? Si ya me comprometí con una fecha. Grave me parece ahí, porque es que yo no estoy negociando el fiado en la esquina. Hey, don Lucho, fíjame 2 huevos, 3 paquetes de arepas. No, son los juegos. Estamos hablando de 2021. Entonces, ¿cómo me va a decir el 30 de 2023, 30 de diciembre de 2023? Antecitos, deme más plazo. O sea, perdón, ya había pedido plazo. Y deme más plazo. A ver, acá no estamos organizando un torneo de barrio, sin respetar los torneos que también necesitan organización, y hay que hablar de eso. Sería interesante los torneos de barrio, hombre. Estamos hablando de los segundos juegos más importantes para el deporte en Colombia, por su ubicación geográfica. Panam Sport necesitaba saber las cosas.
Panasport no es una organización continental. Entonces yo no voy a organizar los juegos de un día para otro, yo no puedo darte prórroga. No hay. Y fue el ultimátum. 3, 4 de enero, no creo que fue el 3. O sea, gente trabaja, nosotros somos los que nos gusta el 35, que es que en esa cosa salimos de vacaciones. No, 3 de enero, usted no me pagó, chao. No hay sede. Y el 4, o el 3 de la tarde, no lo sabemos, ya habían postuladas 3 sedes más. Porque hay gente que sí quiere y hay gente que sí lo hace. Y nos ha pasado. Ahorita nos contas también que nos ha pasado. Santi, cerremos Panam. Todo con Panam. Los Juegos Panamericanos no solo son los segundos Juegos más importantes que puede realizar Colombia. Es que los Juegos, después de los Juegos Panamericanos, están los Olímpicos. Seríamos subir un escalón. O sea, estamos hablando incluso de la posibilidad de que si los Panamericanos hubiesen sido un éxito, pensar en Olímpicos en Colombia. Uy, no me digas, soy amparo. Y el tema es que ya nos retiraron la sede y los Juegos Panamericanos del 2027 se suman a un fracaso nacional de realizar juegos, de realizar eventos deportivos. Se suma a la Copa América 2021 y se suma al Mundial donde Pelusa es campeón del mundo y creo que para muchos se consagra como el mejor deportista, el mejor futbolista de la historia, y es el Mundial de 1986, que no se realiza con la excusa de invertir en escuelas, en hospitales, en necesidades sociales, necesidades que al sol de hoy todavía están latentes en nuestro país. Uy, eso duele porque, para si ustedes imaginan ver al Diego alzando la copa para Argentina en Barranquilla, en Bogotá, lo más probable. Hubiera jugado en Bogotá. Por la capacidad, sí, el 86, sí, más o menos. Es el 86, es la capital. Sí, el clima también pesa ahí con el Diego. Y el 21, si no estoy, no, yo no quiero hablar mierda. El 21 fue la primera de Messi con la selección de mayores. Nos perdimos ver alzar a Messi y nos perdimos una muy buena Copa de Colombia. Colombia quedó en tercer lugar, con un juego discutible, con unas formas discutibles, porque en tercero hubiera sido algo muy bonito para Colombia. Lastimosamente, pandemia y otras cosas que pasaron, que sería interesante hablar de eso. Pero después de todo esto, yo vi cartas de presidencia directamente, locuciones de Petro. Yo Gustavo Petro con todo su séquito, todo su gabinete, hasta se juntó con su gran amigo Char para decir que si había la plata estaba. No, y viste que esos primeros días de enero, el mismo alcalde Char salió a decir, si hay que poner plata, se pone. Es más, vi a Lucho en un video con el Liverpool, desde Liverpool, solicitando a Panam no quitar la sede. Esfuerzos en vano, porque es que si vos la cagás e incumplís, no ibas a sacar el video a tu deportista más destacado para pedirle eso a Panasport. Panasport no es la tienda de la esquina. Panasport, digo, no más, y está la decisión. Santi, en el derecho existe un principio que vos muy bien lo sabes, y es que los contratos son ley para las partes. El contrato se firma desde el 31 de mayo, un primer pago se tendrá que realizar el 30 de julio del 2022, y Colombia pidió plazo de hacer ese pago ahorita para diciembre. Es decir, pasó un año y medio, Colombia no pudo cumplir una obligación que tenía desde el 31 de mayo. Algo muy importante aquí es que todos están en este momento tirándose la pelota. No, es que es culpa del gobierno de Petro, no es que es culpa del gobierno Duque, que incumplió Urrutia, que incumplió Astrid. Todos incumplieron desde el inicio. Si nosotros miramos, Colombia no realizó un documento COMPES. El documento COMPES es un documento que realiza el Estado colombiano para destinar un presupuesto para la ejecución de proyectos. Por ejemplo, Iván Duque, que era pionero de la economía naranja, él hizo toda una estructura alrededor de eso, una política pública, una normatividad, ¿cierto? Y creó un documento COMPES para disponer unos recursos del Estado para esa política. Claro, era su bandera. La economía naranja era la bandera de Iván Duque. Sí. Y se firmó. Ahora, el 31 de mayo, nosotros del 2021, Colombia firma un contrato para realizar los Juegos Panamericanos y hasta el sol de hoy no existe COMPES, y en una de las menciones de Astrid Viviana dice que el documento COMPES estaba pensado para diseñarse entre octubre y noviembre del 2024. Ahí eso es un asunto complicado porque incluso quien pagase ese recurso podrían traer un prevaricato, es decir, extralimitar sus funciones, porque recordemos que el contrato, que fue lo primero que mencionamos, no tenía delimitar claramente los modos, cómo, quién,
Juan, ¿quién? Porque no existía quién lo iba a hacer. La bandera del cambio es la inversión social. ¿El deporte es social? ¿El deporte es público? Son preguntas que hay que resolver y que sería interesante que los dolientes no habría que hacérselas porque ellos deberían saberlas. Vi que en el pacto había gente que era del deporte. El representante del Valle. El representante del Valle, Alejandro Campo, deportista, licenciado en deporte, el Valle, potencia deportiva de Colombia. Todos sabemos el crecimiento que está teniendo el Valle en todo ese tema. Tiene la Cámara de Comercio enfocada, tienen varios clubes en el ámbito del fútbol muy potente allá. Y me parece increíble que nuevamente un representante del deporte diga que prefiere gastar de perder 2 millones, que fue un pago que se hizo inicialmente ahí como para amortiguar, llamémoslo así, a pagar lo que se debe. ¿Por qué? No importa. Alejandro Campo, como licenciado en deporte, representante del Valle, región potente del fútbol en Colombia, del deporte en Colombia, dice que es mucha plata el deporte, que con eso le hubiéramos dado de comer a la Guajira, sin desconocer las necesidades de la Guajira y de sectores muy vulnerables. Nos enfocamos mucho en la Guajira, pero hay sectores vulnerables en Colombia, hay sectores vulnerables en Antioquia, hay sectores vulnerables en Medellín, hay sectores sin agua en Medellín. Entonces sabemos las necesidades de otros sectores, pero si los dolientes del deporte no gastan en deporte o les parece mucha plata gastar en deporte, les duele el deporte. En síntesis, no importa. Santi, y mucho más complejo para el representante del Valle. El Valle es potencia deportiva nacional. En el fútbol, por ejemplo, aficionado entre las ligas, el clásico es la Liga del Valle contra la Liga de Antioquia. Es un clásico. Es hermoso. Y Alejandro Campo parece desconocer, sí, no podemos mirar y ocultar las necesidades que tiene nuestro país, como lo mencionabas, pero tampoco podemos desconocer los beneficios que trae el deporte para el país. En Cali, en 1971, se realizaron unos Juegos Panamericanos, claro, y hoy el Pascual Guerrero es lo que es gracias a esos Juegos. Sí, hay que reconocer las necesidades sociales que tenemos, pero el deporte también tiene sus necesidades. Y yo sé que a todos nos duele la Guajira, pero no a todos nos duele el deporte, porque el deporte no importa, no les importa. Entonces, si a mí un representante del Valle del Cauca, potencia deportiva, licenciado en deporte, me dice que gastar en deporte no vale la pena, ¿quién va a gastar en deporte? Yo puedo entender que no se realicen los juegos porque hay otras necesidades, pero lo que vos decís, habría que revisar el retorno de los juegos. Pagar $8 millones por los derechos para ejecutarlos, siento que es una cifra demasiado alta. Pero si desde lo económico se puede hacer el análisis de que va a existir ese retorno para el país, porque recordemos que Colombia es un estado social de derecho, cuyos recursos deben de estar destinados a lo social y no pues darle a diestra y siniestra a los privados, eso está en nuestra constitución. Pero si yo puedo, a través de un análisis económico, demostrar ese retorno, ¿por qué no hacerlo? Y no es un asunto solo del gobierno Petro, es un asunto del gobierno anterior. Grave, grave. Yo, ahí eso me deja muy triste, pero también nos levanta alerta al sector, y también es un llamado al sector, al deportivo. Hay que ser más ingerentes en nuestras administraciones. Yo sé que nosotros amamos los deportes, amamos estar en el escenario, realizando nuestra actividad, pero hay entes administrativos, no de manera pública y no también privadas, que son los que dirigen, al fin y al cabo. Porque es que, mira que entonces de resegar nos encontramos con 4 ministros, ¿cierto? 2 gobiernos Duque, 2 gobiernos Petro. 2 hombres, 2 mujeres. Irónicamente, ¿cierto? Pero ahí a mí me da por maquinarme algo, y es algo que vengo como desde hace rato, y es ¿quién nos está dirigiendo? Yo sé que Ernesto de Lucena fue campeón de squash, creo, en campeón nacional de squash. Campeón nacional de squash en los Juegos 2004, 2005, por allá, muy bacano, pero viendo la hoja de vida de Ernesto, un abogado con posgrados en constitucionalismo, un deportista, pero que dejó incumplir sus obligaciones como ministro. No sabemos por qué se dan las salidas, tampoco nos vamos a inmiscuir en eso, que creo que es un tema político, pero me deja triste que Ernesto, siendo un deportista, haya dejado los juegos como tan al aire. Ya está Guillermo Herrera, que no sé qué hizo ahí porque es un administrador de empresas muy bacano, pero tenemos la experiencia en el fútbol profesional colombiano de muy buenos administradores que no saben de deporte, nos afecta la actividad. Entonces, ¿por qué me nombran al sector un ministro que no sabe de deporte? ¿Cierto? Duele. Hoy Guillermo hace parte de la junta directiva de una cosa que no tiene que ver nada con el deporte. De construcción, si no sí, es Camacol, creo que es, no sé. Pero además de hacer una cancha no tiene nada con la actividad deportiva. Que hay que separarlo, y después hablamos de eso, te cuento el derecho del deporte y el derecho deportivo, lo lindo que es separar eso, ¿cierto? Entonces Guillermo también nos dejó ahí. Al menos Lucena sé que está en personería, en procuraduría, perdón, delegado para el deporte, y ha sido ligado al deporte
desde su afición y eso, pero bueno, mi Herrera, ¿qué? Y Lucena, cuestionable que haya dejado avanzar eso tanto, en su periodo corto que tuvo, que lo haya dejado avanzar. Lo hemos dicho nosotros antes, desde lo jurídico hay que trabajar en la prevención y control del riesgo antijurídico, y yo creo que eso le hizo falta a Lucena como abogado en la negociación de los Juegos Panamericanos. 2 ministros del gobierno Duque, pasamos gobierno Petro, y la primera mujer medallista olímpica sin estudios en deporte. Su único relacionamiento con el deporte fue haber sido deportista olímpica. Logro. Genial. Y por eso el sector lo celebró. Dice que la mayoría, por no decir todos, lo celebramos. Y qué bacano Urrutia va, porque Urrutia sabe que es un doping, Urrutia sabe lo que es la competencia, Urrutia sabe todo lo que implica un sistema deportivo. Pero tenía casada una pelea con el Comité Olímpico. Ah, ¿sí? Lo dejamos ahí sobre la mesa. Sí. Tenía casada una pelea con el actual Comité Olímpico. No, y se dirá, hombre, ¿por qué tan duro a la ministra Urrutia? Porque nos dolió, porque todo el sector lo celebró, no salió bien. Esta no fue su razón de salida, que es lo peor. Salió por cosas escandalosamente peores que anuncian y que no puedo afirmar porque tampoco he visto contratos. No. Diga la doctora Astrid, actual ministra, pues a la hora de grabar este podcast, de pronto la destituyen ahora, no sé, entonces por eso digo que en la actualidad, licenciada, docente, 14 años, tiene estudio en deportes, pero en su tiempo, ahorita nos contabas que llegó como en marzo, en abril, no me acuerdo, no fue capaz de lanzar un comité organizador, no fue capaz de levantar las alertas. Creo que aunque tuvo un periodo de tiempo muy limitado para haber solucionado, creo que hubiera, si es del doliente del sector, hacer lo que sea, porque es que vos lo dijiste, no es cualquier torneo de barra, es el segundo evento deportivo más importante y hay que doler, no tiene que doler. Entonces, ministra, ahí fallaste y bacano pues que las clases y que seas una licenciada muy tesa, pero había que darle prioridad a los juegos. A mí me nace una incógnita y algo que si está hoy y que podemos salvar y que podemos mirar es, por los juegos se le asignó un presupuesto adicional al Ministerio del Deporte. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto? Gustavo Petro dice que quiere fomentar los intercolegiados, algo así, que la infraestructura de los colegios. Ojalá, pero el deporte va más allá del cemento y que realmente se efectúe, porque la plata del deporte no la podemos perder, porque en realidad sí importa. Definitivamente, para el país, para el Estado colombiano, el deporte no importa. Hay muchas deudas políticas, hay muchas deudas deportivas. Eso fue Las Cosas que No Importan, podcast del Grupo Etéreo, capítulo 1, Panamericano. Hasta luego, nos vemos en un próximo capítulo.